Bienvenidos y bienvenidas a Espacio Podcast. Mi nombre es Jennifer Salgado y hoy estoy acompañada de dos grandes mujeres líderes. A mi izquierda, Bessie Munguía, y a mi derecha, Jennifer López. El día de hoy estamos muy emocionadas y muy contentas de poder estar aquí con ustedes porque vamos a hablar de un tema que ha ganado mucha visibilidad en los últimos años, pero merece una mirada más profunda, más de análisis, porque es algo muy importante para nosotras, que es la participación política de mujeres líderes jóvenes. Cada vez estamos viendo rostros más jóvenes en el Congreso Nacional, en los puestos de poder, incluso en las alcaldías. Sin embargo, esto no solamente tiene que quedarse en redes sociales o solamente en mensajes de renovación o de igualdad, sino que estas cuotas deben de prometernos y deben de cumplirnos las verdaderas cuotas de equidad. Pero aquí viene la pregunta incómoda que queremos iniciar para que ustedes en sus casas se puedan hacer la reflexión y también que mis invitadas podamos analizar juntas. ¿Y estamos frente a un protagonismo real de las mujeres jóvenes en la política hondureña o solamente siguen siendo fachadas, siguen siendo como pantallas o seguimos siendo peones que los políticos y las élites mueven a su favor? Desde lo político también tenemos que tener en cuenta que si bien estamos viendo un avance, pero también hay cierta tensión sobre el rol que las mujeres estamos teniendo dentro del Congreso, dentro de toma de decisión o incluso desde la defensa de nuestros espacios. Sí, es cierto que vemos más mujeres y jóvenes en campañas, en congresos, en espacios de poder, en sociedad civil, pero ¿están decidiendo realmente o solo están apareciendo porque es una cuota que ya se establece, que hay una participación de las mujeres en el espacio? Porque es cierto, los números pueden que engañen porque, por ejemplo, la ONU y PNUD establecen que solo hay un 30% de representación femenina en el Congreso Nacional, y eso es preocupante ya que la ley de paridad establece un 50%. Pero cuando miramos a esas jóvenes, esas mujeres, y cuánto poder real es el que tienen, la historia cambia un poco. No nos vayamos tan lejos. Lo sucedido en el Congreso el 8 de marzo, pudimos ver que las mujeres tuvieron el rol de poder de toda esta sesión, pero muchas veces durante esta sesión del Congreso no se les tomó en cuenta la palabra o se les tomaron en serio el rol que ellas estaban desempeñando. Sí, como estás mencionando, estos números, si bien nos dan una radiografía institucional, pero no cuentan toda la historia. Entonces, te pregunto, Bessie, desde tu perspectiva, ¿cómo este enfoque social nos muestra la realidad? Claro que sí. Bueno, si lo vemos desde el enfoque social, ¿verdad? Podemos ver de que a pesar de que la mujer ha sido impulsada en espacios de política como el Congreso y la presidencia, siempre hay una especie de caudillismo dentro de los partidos políticos, ¿verdad? Es mucho más fácil que una mujer tenga cierto apoyo si tiene a lo mejor algún familiar o su esposo, ¿verdad? Es parte del partido y tenga un buen puesto, ¿verdad? Político. Ya que para una mujer, por ejemplo, una mujer lenca, o una mujer garífuna es mucho más difícil obtener ¿verdad? Ese tipo de apoyo. Entonces, por eso considero que siempre creo que una de las barreras más fuertes, por así decirlo, para las mujeres es dentro de los partidos políticos, ya que siempre se les va a dar más preferencia a cierto sector de personas, ¿verdad? Y esto lo podemos ver con nuestras candidatas, ¿verdad? La candidata a las presidencias normalmente son personas relacionadas a a figuras, ¿verdad?, masculinas de los grandes partidos políticos acá de Honduras. Entonces, según lo que mencionan ustedes, ya tenemos como nuestro primer diagnóstico. Si bien hay más mujeres jóvenes en espacios de poder que antes, pero el acceso sigue siendo desigual. Entonces, ¿qué opinan de esto? Ustedes, aparte que vos mencionabas que hay una gran brecha entre la mujer urbana y entre la mujer rural. Y estas cuotas que en teoría vienen abriendo puertas, en la práctica no siempre están garantizando un poder real. Es correcto, y también para entenderlo un poco mejor, llevémoslo a los datos. Veamos el Congreso actual. Las mujeres ocupan aproximadamente 3 de cada 10 curules, pero las mujeres jóvenes, que son menores de 35 años, siguen siendo una minoría, menos del 10% del total, según el análisis internacionales que han estado viendo todas estas vedurías que hemos tenido en cuanto a las elecciones en Honduras. Es decir, que sí hay mujeres, pero no necesariamente hay mujeres jóvenes.
Y cuando salimos del Congreso y vemos el nivel local, la desigualdad es aún más evidente. En Honduras apenas un 7 y 10% de las alcaldías están lideradas por mujeres. Y dentro de ese pequeño porcentaje, las mujeres jóvenes somos casi invisibles. Y ahora podrían decir, bueno, pero existen leyes, existen cuotas, hay mujeres representando en el poder. Y sí, existen, no lo estamos negando. Honduras tiene una ley de paridad, como había mencionado, de alternatividad que exige un 50% de participación femenina en candidaturas. Pero aquí viene lo que mencionabas al comienzo, la parte incómoda. Paridad no significa poder, Ujú. porque muchas de esas mujeres son colocadas en posiciones donde no van a ganar. O sea, solo se cumple la ley, pero no va a cambiar el resultado. Y mientras tanto, no existe una cuota de juventud que garantice que nosotros como jóvenes podamos participar en estas tomas de decisiones, en estos puestos de poder. Mientras tanto, el sistema no cambia, porque para nosotros poder ingresar ocupamos cierta cuota de poder, cierto favoritismo, cierta inclinación para poder ingresar a él. Puede ser fácil que esté escrito en piedra esta ley de paridad, pero realmente no se cumple. Ujú. Ujú. Sí. Claro que sí, además hay que tener en cuenta que la sociedad hondureña, ¿verdad? Todavía sigue siendo una sociedad algo cerrada y también una sociedad machista, ¿verdad? Por ejemplo, siempre tenemos el estereotipo de que una mujer es la ama de casa, ¿verdad? Se encarga de los niños, se encarga de atender a su esposo. Entonces, muchas personas a lo mejor esto va cambiando, ¿verdad? Porque la juventud ahora es más abierta, pero digamos personas mayores a lo mejor pueden tener ese tipo de estigma, ¿verdad? Por votar por una mujer, por ejemplo, pueden decir no, las mujeres son muy emocionales, las mujeres no pueden asumir esos roles, ¿verdad?, tan importantes de decisiones porque no van a tener tiempo para cuidar a sus hijos o si una mujer llega a un puesto de poder, la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿y quién está cuidando a los hijos de ella? O ese tipo de rumores, ¿verdad? Y también que uno de mujeres es más vulnerable a recibir ciertos ataques, ¿verdad?, Ujú. cibernéticos con respecto a su físico. Y también por su sexualidad, ¿verdad? Porque pueden llegar a decir de que no, ella por decirlo, tuvo ciertas relaciones, ¿verdad? Con esa persona y por eso es que ella está ahí. Ujú. Entonces, ese tipo de ataques que suceden solamente a las mujeres porque a ningún hombre se le va a dudar, ¿verdad? De la capacidad que él tenga para asumir ese tipo de puestos. Eso que mencionas es muy importante porque es una de las grandes barreras con las que nosotras las mujeres nos estrellamos en un ámbito profesional, académico y en general de la vida aquí en Honduras, porque todas esas barreras, como mencionaba Jennifer también, están escritas en las leyes, están escritas en los partidos, en los presupuestos incluso, pero también está en la cabeza de la gente, que es lo que mencionaba Bessie, en nuestras costumbres, en la cultura, en la perpetuación de los roles de género y esto lo enfrentamos día con día. Ahora bien, desde esta perspectiva social, desde la perspectiva cultural, ¿cuáles son esas mayores barreras que considera vos que las mujeres estamos luchando en política? Bueno, Bueno, yo considero que la barrera más grande es con respecto a los recursos económicos, ¿verdad? Ujú. Porque o sea, todo el mundo ocupa el dinero para financiar su publicidad, para poner sus afiches, para tener espacios, ¿verdad?, en programas de televisión, y pienso que esa es una barrera bastante grande y la más, por decirlo, fuerte, ya que siempre se ocupa, ¿verdad?, tener ese tipo de apoyo, ¿verdad?, Ujú. de parte de dentro del partido. Y también según un estudio que yo miré en Oxfam, ¿verdad?, una de las barreras más grandes, ¿verdad? Y un error que cometen algunos partidos políticos es de que a las mujeres no los ponen en puestos de liderazgo, sino que se ponen más en puestos logísticos. Ujú. Entonces las mujeres en los partidos políticos se encargan más como de organizar, ¿verdad? Lo que son las concentraciones políticas Ujú. o ciertos eventos. Entonces, más que todo, ese tipo de barreras está, ¿verdad? Y también si una mujer es muy joven, tanto como si es muy joven o si una mujer es muy mayor, se tiene ese estigma, ¿verdad? Porque se le ataca más, ¿verdad? Por su edad Ujú. o por cómo luce, ¿verdad? Las mujeres mayores saben, ¿verdad? De qué tipo de presión social hay por verse siempre bien, siempre estética, no puede tener ni una arruga, no Ujú. puede, o sea, es un tipo de estereotipo que no se puede, que no es realista, pues, porque todo el mundo Ujú. envejece, todo el mundo tiene sus canitas, por así decirlo, entonces es algo también que se ve bastante. también hay que tener en cuenta que nosotras como mujeres tenemos como una cierta vulnerabilidad porque estamos más
propensas a sufrir lo que es violencia política por cómo nos Ujú. vemos, con quién andamos, el carro que andemos, quiénes fueron nuestras parejas. Y si bien cuando una mujer logra entrar a política, no es que se reciba así en su totalidad, sino que es puesta a prueba de qué tan merecedora sos para estar en este Ujú. puesto y en este partido. Entonces, las cuotas de poder no son como el techo, lo máximo, sino que es nuestro piso, como de Ujú. cómo más puedes crecer teniendo esta cuota de poder, que es mínima. Entonces, hay un límite de participación porque estamos puestas a prueba, pero no tenemos una cuota de poder. Ujú. Y también no hay una parte, no hay una normalización en nuestra cultura de que se hagan denuncias sobre violencia política. Es Ujú. decir, nosotras ya estamos acostumbradas a que se nos agreda durante campañas, ya sea de socialización, política, sociedad civil, ya estamos acostumbradas a que si nuestro rostro va a estar enfrente, a que vamos a ser criticadas por parte del sistema de que si estamos bonitas, que el cuerpo que Sí. tengamos, el físico, si estamos bien maquilladas incluso. Y también, según la ONU, más del 50% de mujeres en política han sufrido violencia de género. Entonces, esto es realmente preocupante, eso según los datos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no todas las mujeres denuncian y ni no todas saben de que están viviendo una violencia política. Entonces, es algo preocupante porque es, ok, entramos a política, pero ¿a qué costo? Tenemos que tener en cuenta que vamos a ser atacadas, que vamos a ser vulneradas y tal vez eso lo tendremos que normalizar porque queremos una carrera política y si no aceptamos eso, entonces inmediatamente somos sacadas del lugar donde estamos. Es realmente increíble todas estas cifras que ellas nos están dando y ejemplos, porque podemos ver que por un lado el sistema institucional nos está poniendo trabas estructurales, cuotas de género que no están garantizando el poder, financiamiento desigual, violencia política, que no está siendo castigada. No hay una pena que pueda haber para las personas que lo están perpetuando. Por otro lado, la cultura también nos juzga por todo, si son jóvenes, si son mujeres, si somos, si estamos mayores, por cómo nos vemos, si tienen pareja incluso, si no tienen, si hablan, si callan, si tienen hijos. Entonces es un cerco doble, se nos mide con una barra, con una vara doble. Entonces la pregunta que sigue es, ¿realmente a pesar de todo esto, dónde están las mujeres abriéndonos pasos? Porque tenemos que hablar de los liderazgos reales. Y algo que mencionaban ustedes también, que lo mencionaba a veces al principio, es la violencia económica. A nosotros las mujeres, desde nuestra cultura, desde que nacemos, no se nos enseña a tener una habitación propia. Virginia Woolf, en su libro Una habitación propia, nos menciona y usa esta metáfora de una habitación que lo usa para representar la dependencia económica que tenemos hacia los hombres. Y nosotras debemos de aprender y se debe de enseñar a las niñas desde pequeñas, o sea, de raíz, cómo deben de ser independientes económicamente, cómo pueden tener libertad financiera y cómo podemos ser nosotras quienes vayamos a exigir nuestros derechos, pero también educar a nuestros niños, a nuestros hombres, a que también aprendamos a todos a poder convivir en una sana Honduras, porque si bien hay mujeres que están rompiendo el molde, no somos todas, pero sí las hay. Y las que no lo están haciendo es porque no tienen las oportunidades. Y vale la pena mirarlas para poder entender qué están haciendo distinto, qué las están sosteniendo, desde dónde lo están haciendo y desde dónde estamos encontrando espacios. En nuestro caso, en espacio, también hemos tenido muchas iniciativas que hemos podido impulsar estos liderazgos femeninos. Actualmente, más del 70% de los voluntarios de espacio somos mujeres y estoy tan orgullosa de mencionar de que la mayoría de las mujeres somos las que optamos estos puestos directivos y de liderazgo. Inclusive, el año pasado tuvimos un proyecto que era el Fem Effect, que es el efecto femenino que tienen las mujeres en la política. Tuvimos invitadas, tuvimos diputadas, tuvimos mujeres que trabajan en organismos internacionales, en instituciones, y que nos pudieran hablar desde nuestra perspectiva. En este caso, seguimos continuando eso y mostrando la participación real con estas grandes invitadas que ellas también nos pueden contar desde sus experiencias. Y quiero que me cuenten un poco más de cómo su liderazgo ha sido real y las barreras que han enfrentado como mujeres en Honduras. Tomando en cuenta, me llama mucho la atención lo que dijiste, que hay mujeres que están rompiendo el molde. Eso lo estamos viendo mucho también en el Congreso, porque si bien hay Ujú. mujeres jóvenes, hay mujeres que están dispuestas a ver por todos nosotros como ciudadanos y más Ujú. aún
por nosotras como jóvenes, porque dentro del Congreso hay temas de fiscalización, debates y temas sociales, que esto hace que se amplíe un poco más la discusión y que varias organizaciones como Eje Espacio Ujú, puedan involucrarse en esta conversación dentro del Congreso. También hay regidoras, alcaldesas y jóvenes en distintos municipios que están construyendo liderazgo desde lo local y muchas veces sin recursos, como nosotras iniciamos en sociedad civil, a veces venimos sin ujú, recursos a una organización esperando hacer un cambio realmente en Honduras o en nuestra comunidad, iniciando desde pequeño. ujú, Entonces, ¿qué tienen en común todas estas mujeres? ¿Qué tienen en común con nosotras? No es suerte, es estrategia la que hemos tenido que hacer en base a este sistema, porque nosotras tenemos que saber con quién hablar, cómo hablar, ujú, con quién dirigirse, qué tipo de carta hacer, qué tipo de escritura llevar. Entonces, todo esto ha llevado a que nosotras estemos en un constante supervivencia para poder vivir en este mundo político más allá de que no tenemos familia dentro de estos organismos, dentro de estos ujú, sistemas. Entonces tenemos que tener una estrategia para poder entrar y para poder seguir. Así también formación. Nosotras también, ujú, dentro de los espacios en los que estamos en constante formación, cursos, diplomados, talleres, todo eso porque también hay una competencia en lo laboral donde se prefieren más a los hombres que a las mujeres. ujú, Y si nosotras no tenemos un perfil competitivo, estamos atrás. Entonces nos vemos en la necesidad constante de estar en formación. Así también las redes de apoyo que nosotros tenemos, familia, amigos, las organizaciones en las que pertenecemos, todas estas son redes de apoyo que nos impulsan a que nosotros ujú, sigamos ejerciendo un liderazgo y además una resistencia, porque no es fácil también llevar como jóvenes, mujeres, esta paridad que no se ve siempre en espacios de toma de decisión y a veces el acoso que podemos ver dentro de ujú, las instituciones cuando nos ujú, acercamos por una ayuda, por un diálogo, porque queremos hacer una colaboración, una alianza. Entonces todo esto es una resistencia porque el sistema ya nos dice, ustedes pueden estar, pero no pueden decidir. ujú, Entonces, realmente un liderazgo real entre mujeres es donde nosotros estamos avanzando pese a todo lo que se nos atraviesa. Incluso tal vez podemos ser excluidas de espacios porque no pertenecemos al fin político, ujú. tal vez hemos trabajado con instituciones políticas que no son del agrado, donde nosotros estamos realizando algún proyecto y simplemente se nos saca sin ningún tipo de explicación, pero nosotras ya sabemos que es por fines políticos. Ujú, Sí, claro. Y es un error, ¿verdad? Que lastimosamente se comete, ¿verdad? De que honestamente que la mujer entre en el espacio político no es algo solamente de izquierda o derecha, sino que es algo que nos beneficia a todo el espectro político, ¿verdad? Porque tenemos mujeres, ¿verdad?, que han sido buenas líderes tanto en la derecha como en la izquierda. Y es algo que mucha gente por un sesgo político no lo quiere ver. Y de hecho también tenemos mujeres, ¿verdad?, que a pesar de que ellas no estén en el Congreso, aprobando leyes. Sí hay mujeres que luchan, ¿verdad?, desde colectivos feministas, ¿verdad? O también líderes ambientales, que incluso una de las más famosas en Honduras fue Berta Cáceres, ¿verdad? mm, Y ella fue una mujer luchadora que luchó por lo que creía, incluso le costó la vida, ¿verdad?, lastimosamente, y pienso que ella fue, ¿verdad?, un gran ejemplo para todas nosotras las mujeres, de que podemos ser capaces, ¿verdad?, de generar un cambio. Y de hecho, han habido muchos movimientos, ¿verdad?, de colectivos feministas. El más famoso que yo recuerdo es el de, no sé si se acuerdan, en el 2018 cuando estaban los carteles de Yo no quiero ser violada. Y esa fue una iniciativa iniciada por mujeres, ¿verdad?, de todo el país. Incluso utilizaron influencers, ¿verdad?, como Campanita, entre otras, y se miraba a las mujeres poniendo Yo no quiero ser violada en las calles y en las redes sociales. Y para mí eso fue algo bastante guau, incluso cuando yo tenía unos 17 años y no estaba todavía enterada, ¿verdad?, de la realidad en la que uno vive, ¿verdad? Entonces es algo bastante inspirador, ¿verdad? Incluso hay plataformas, ¿verdad? Como Somos Muchas, ¿verdad? Entre ujú, otras, que luchan por los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces pienso que también es un bonito lugar, ¿verdad? Como uno donde uno siendo mujer puede apoyar, ¿verdad? Por esas iniciativas y a lo mejor son espacios más seguros, ¿verdad? Para poder tener incidencia uno siendo mujer. También, ¿verdad? Otra activista famosa, ¿verdad? Además de Berta Cáceres, fue Blanca Janet Caguas Fernández, ¿verdad? Que ella nació en Tela y ella es una de las activistas que casi no se le menciona, pero siento que su papel también fue bastante importante protegiendo la flora y fauna de Honduras.
y también lastimosamente, ¿verdad? Fue víctima de violencia, ¿verdad? Lastimosamente ella perdió la vida defendiendo. Y uno tiene que tener en cuenta, ¿verdad? De que ser ambientalista es peligroso, pero ser mujer y ambientalista es el doble de riesgoso. Ujú. Entonces es algo muy importante que recargar, perdón. Algo que mencionan mis compañeras son dos formas de hacer política. Una desde adentro del sistema con todas las limitaciones que existen y otra desde afuera, con una libertad, pero también con otra precariedad. Y estas dos formas de hacer política no tienen que estar separadas, no tienen por qué estar peleadas y fragmentadas, porque realmente es lo que el sistema busca, que las mujeres hagamos, una fragmentación. Y lo que parece claro es que en ambos casos, estas mujeres jóvenes, nosotras seguimos desafiando la idea de que así es la política, así es la vida y es algo que debemos de soportar simplemente por el hecho de que así es y así estamos acostumbrados. Y eso nos lleva a una pregunta más importante de reflexión y ¿qué es lo que tenemos que cambiar para que esto no sea la excepción, sino que sea la regla? Todos estos casos que vos mencionabas y lo que Jennifer mencionaba de incidir directamente con organizaciones de sociedad civil, ¿qué es lo que debemos de cambiar para que esto no solamente sea una excepción, sino que también sea la regla? ¿Qué piensan ustedes? Ok, si queremos nosotros cambiar estas reglas, en primer lugar creo que deberíamos dejar de romantizar esta resistencia constante que estamos haciendo en los espacios, llámese sociedad civil, llámese en ambientes políticos, y empezar a cambiar estas reglas y también establecer nuestros límites como mujeres que si bien ya hay un sistema, una institución que ya tiene por costumbre esta vulneración hacia las mujeres, pero también nosotras tenemos que hacer esta voz, que nuestras Ujú, generaciones que vienen detrás de nosotras no tengan que tener esa resistencia para poder entrar a un partido político, ujú, una institución del gobierno o una organización de sociedad civil incluso, sino que empezar a tener incidencia, porque así como para que nosotras estemos hoy en día aquí hablando, hubo muchas luchas detrás de nosotras para que nosotras pudiéramos empezar a tener una vida propia, estudiar nuestras propias cuentas bancarias. Todo ujú, esto lleva una lucha constante. No es que vaya a suceder de la noche a la mañana, pero sí una lucha constante. Y es importante que nosotras tomemos la decisión de ya no romantizar esa resistencia, ya no tener que sobrevivir en un mundo donde tenemos que vivir plenas y seguras. Y así también que la violencia política no puede seguir siendo tolerada, que necesitamos leyes que no solo existan, sino que también estas funcionen, denuncias accesibles, una protección real y sanciones que sí se cumplan para que cada persona que quiera ejercer violencia política o quiera amedrentar a una mujer que esté optando por un cargo de decisión, tenga en cuenta que sí hay algo que se está cumpliendo, que sí hay una ley que funciona, que nosotras sí estamos siendo protegidas por los ujú. órganos institucionales. Así también la paridad que ésta sea real, no solo escrita en un papel, no solo en candidaturas, sino que también en los espacios donde se toman decisiones dentro de los partidos políticos, ya que de ahí es de donde nace para que puedan elegirse los congresos, la presidencia, los magistrados. Y además, puede que muchas mujeres no estén listas, pero no en todas las mesas se decide sobre todo. Simplemente inician a participar, inician a involucrarse en política, porque si bien no podemos ignorar que nosotras tenemos un bajo porcentaje en las tomas de decisiones, pero nosotras necesitamos empezar a involucrarnos. Y así también no dejarnos de lado a nosotros los jóvenes, tener cuotas de juventud también, no solo cuotas de mujer, que también exista esta cuota de juventud para que nosotros podamos ingresar a estos sistemas políticos para tener una toma de decisiones real y una participación real. Y así también, como mencionabas anteriormente, la parte monetaria, que sí exista un fondo monetario en equidad para las necesidades de nosotras las mujeres, las juventudes, en cuanto a temas de política, sociedad civil, el financiamiento, que no exista una Mm. competencia por temas de género. Y aquí, porque sin bien se tiene este discurso de que sin recursos no hay poder, nosotras podemos cambiar esa realidad. Nosotras podemos iniciar desde abajo, con lo poco que tengamos, pero ir construyendo una carrera política enfocada en un liderazgo real. Sí, claro. Y yo pienso también, ¿verdad?, que algo súper importante, ¿verdad?, es darle la educación a lo que son las mujeres, ¿verdad?, que vienen de comunidades que normalmente son marginadas, ¿verdad? Entonces, pienso que la educación para ellas es algo muy valioso. A lo mejor se podría hacer alguna iniciativa, ¿verdad?, de que, las mujeres tengan preferencia con respecto a becas, ¿verdad?, para que puedan ir a la universidad y no se limiten solamente a tener una educación secundaria.
Y también considero, como lo mencionaste tú, Jennifer, de que se tiene que crear leyes, ¿verdad? Que ayuden, ¿verdad?, a que la mujer esté más protegida, ¿verdad?, en ambientes políticos. Como por ejemplo, tienen que haber leyes que tienen que sancionar, por ejemplo, la utilización de inteligencia artificial, ¿verdad? Porque lastimosamente ahora la inteligencia artificial se utiliza, ¿verdad?, para poder cosificar a la mujer, ¿verdad?, por su físico y es algo inaceptable, ¿verdad? También se tienen que abrir bastantes fondos monetarios para que la mujer pueda tener ese apoyo económico. Entonces se tiene que dar, ¿verdad?, cierta preferencia, perdón, a las mujeres que son normalmente marginadas. Por ejemplo, una mujer en Tegucigalpa tiene más ventajas que una mujer que esté en un lugar aislado, como Gracias a Dios, por Ujú. ejemplo. Entonces hay que tener eso bastante en cuenta. Y a lo mejor no solo es de crear leyes, sino que educar a los niños, ¿verdad? Y a las niñas desde pequeños, ¿verdad? Que las mujeres tienen derecho a tener espacios importantes y utilizar a mujeres en política en toda Latinoamérica o incluso de manera mundial, de ejemplos de que sí Ujú. se puede, que es algo posible, e incluso esas mismas mujeres que ya tienen esos espacios, ¿verdad? En el Congreso o en la presidencia, apoyar, ¿verdad?, a otras mujeres que aspiran a lo mismo, ¿verdad? Y no verlo como una competencia, sino como una mentoría, por así decirlo. Y bueno, para mencionar todos los puntos que mis compañeras tocando y haciendo una síntesis de todas esas propuestas que les estamos presentando, número uno, fortalecer las leyes ya existentes y crear leyes para que se cumplan con un poder y una representación real, también un financiamiento equitativo, una violencia política que tenga consecuencias, no solamente en lo toral, sino que también los ciberdelitos y las cuestiones de tecnología e inteligencia artificial, pero también una formación temprana, desde que estamos niñas, que nos veamos formadas con redes de mentoría, con responsabilidad en los cuidados, no olvidarnos también de la memoria histórica, que es algo muy importante. No podemos avanzar sin un futuro, sin olvidar lo que nos ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Y también tenemos que ser una ciudadanía que exija, que no solamente pidamos rostros nuevos, sino que esos rostros que estén ahí, que representen los intereses reales de las personas. Porque no solamente nos basta con que estén mujeres en el Congreso, que estén jóvenes, sino que ellos representen lo que en verdad necesitamos. Y ya para ir finalizando, quiero pedirles a ellas que nos dejen muy brevemente un mensaje que le darían a esa mujer joven que está desde su casa escuchándonos y que también nos está viendo. Entonces, ¿qué le dirían ustedes muy brevemente para cerrar? Si estás pensando en entrar a la política y todavía estás dudando por todo este tema de van a ejercer violencia, me van a estigmatizar, entra. Ten una red de apoyo. Ten confianza en ti misma. Potencia ese liderazgo que ya está en ti y no dudes de tus capacidades y hasta dónde puedes llegar. Sí, bueno, mi mensaje sería de que si tienes esa duda o ese miedo, acércate a organizaciones porque no sos la única que tiene ese miedo, perdón. Entonces, entre todas, ¿verdad? Nos podemos apoyar, nos podemos proteger. Entonces, no dejes de luchar por lo que tú crees. Bueno, gracias a las dos por sus buenas reflexiones y ese mensaje que le transmiten a nuestras mujeres jóvenes. Y para quienes nos están escuchando, ya sean mujeres, sean adultos, sean hombres, sean personas mayores, niños, quien sea, nos quedamos con esa idea que se ha atravesado en toda la conversación. El sistema no fue diseñado para nosotras las mujeres, no fue diseñado para las niñas, no fue diseñado para las jóvenes, no fue diseñado para las mujeres que están viniendo de los territorios. Pero eso no significa que debamos de aceptar como está, significa que tenemos una oportunidad de mejora y una oportunidad de rediseñarlo. Y eso se hace tanto desde adentro como desde afuera, con leyes, con cultura, desde un enfoque político, desde un enfoque social, con una denuncia, con una propuesta y con la incidencia que vos en tu casa y vos en tus colectivos, vos en tu academia, en tu trabajo podés hacerlo. A las jóvenes que nos están escuchando, no se conformen con solamente estar en la foto, con participar en algo. Exijan estar en la mesa de toma de decisiones y si no les abren la puerta, construyan su propia mesa. Nosotros somos miembros de Espacio y queremos que se vayan con eso y que puedan reflexionar. También las invitamos a que sigan nuestras redes sociales en Instagram, en Spotify, YouTube, LinkedIn, hasta TikTok. Estén muy pendientes porque vamos a seguir incidiendo para que podamos marcar la diferencia y ser el cambio que tanto merecemos en Honduras. Bye, gracias.